Hola, muy buen día. Que el Señor Jesucristo te guarde, que la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea contigo. Quisiera hablarte un poquito acerca de la palabra Jehová o algo del el nombre de Jesús, Jesucristo. No es con intención de atacar a nadie, solamente un compartir algo. Y que el Señor te guarde en todo lugar donde te encuentres. Amén. Amén. La palabra Jehová, Yahvé, Yahweh, IHWH, el tetragramatón, YHWH. A ciencia cierta nadie lo sabe, incluso los rabinos dudan y han dudado por los últimos 1200 años al menos. El tetragramatón IHWH de aquí se refieren al Todopoderoso, llamándole Yahvé, Jehová, Lehová, Jehová o Jehová, pero estos son palabras compuestas de 4 letras. Al principio no existían las vocales, pero los masoretas inventaron las vocales para esto y también le quitaron la I y a las 4 letras, y eso fue inventado por ellos. Esas vocales que no existían fueron insertadas por los masoretas. Otra interpretación dice que las palabras que se tradujeron fueron el Olam, que quiere decir el eterno. Por eso los judíos, cuando traducen del hebreo al español, cuando llegan al tetragramatón IHWH, ellos escriben la palabra el eterno. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, porque Él se está dando a conocer como el eterno. Jesús les dijo: yo era. Él dijo: yo soy, como lo siguió diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Jesús se está dando a conocer como el ser eterno, el primero y el último, el único Dios verdadero, porque Jesús dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, eternamente Jesucristo es. ¿El qué? El IHWH. Y Jesús vino a dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Según Filipenses 2:9, Jesús está sobre el nombre compuesto Jehová. Por tanto, IHWH es Jesucristo. Y si no está de acuerdo solo en el nombre de Jesús, hay salvación. Así lo dice en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Qué nombre? Jesús, Jesucristo. De acuerdo a Génesis 17, el
YHWH se apareció a Abraham como el Todopoderoso, yo soy. Según Éxodo 3:14, a Moisés se le apareció diciéndole, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Moisés le dijo, si los hijos de Israel me preguntaren por tu nombre, ¿qué les voy a responder? Entonces el Eterno les dijo, yo soy, así dirás, el yo soy me ha enviado a ustedes, y como hemos visto que Jesús afirmó ser el yo soy y lo confirmó según los contextos. La Biblia Jerusalén dice así en Isaías 52:6. Pero mi pueblo conocerá mi nombre en ese día, entenderán que yo soy. En ese día entenderán que soy yo el que dice, aquí estoy, presente, amén. Mateo 1:23 dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Efesios 3:10 nos dice así, el que descendió es también el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que descendió? Jesús. ¿Quién es el que ascendió? Jesús. El mismo que también subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. En Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Los que creemos como en Jesucristo somos hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es importante confesar. Es necesario para nuestra salvación creer. Es lo único para nuestra salvación, aceptar el nombre de Jesucristo y ser bautizados en su nombre para obtener nuestra salvación y vivir una vida entregados a Jesucristo. Por esta razón, desde el tiempo de los apóstoles, ellos fueron perseguidos a muerte por causa del nombre de Jesucristo. Según Mateo 10:22, dice Jesús, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, por más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Según Hechos 4:17, dijeron los del Sanedrín, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que ni de aquí en adelante no hablen más a hombre alguno en ese nombre, y llamándoles les ordenaron que en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Así están muchos ahora. Desprecian el nombre del Señor Jesús. Y la Biblia a nosotros los que somos del nombre de Jesucristo nos asegura que en el nombre de Jesucristo estamos completos, no nos falta nada. Así lo dice en Colosenses 2:10 desde el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Hay otro texto en Corintios 5:19 que dice que Dios estaba en Cristo, en ese cuerpo humano, ahí estaba la divinidad. Y vosotros, dice, estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El nombre de Jesús está por encima de la palabra compuesta Jehová. Jesús es la cabeza. Y el Señor Jesús en Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quiénes dice Pablo hablando de los patriarcas que son sus parientes?
Según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Por la promesa de Dios, cuando el hombre pecó, Dios prometió salvar al hombre a través de un sacrificio, y Dios mismo dijo: yo mismo los voy a salvar. En Isaías 35:4 hasta el verso 6 dice así: el eterno gran yo soy dice esto: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En la Biblia Félix Torres Amat, que aquí la tengo también, dice: Dios mismo vendrá en persona. En persona. Así lo dice en Isaías 60 también, que alégrate mucho, le dice a Jerusalén, hija de Sión, he aquí que sobre ti nacerá Jehová, o el IHWH, el Eterno, sobre ti nacerá en persona y será vista su gloria. Claramente lo dice la Escritura. Y sigue diciendo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un cordero y cantará la lengua del mudo. Todo esto lo cumplió el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Por tanto, el IHWH es el eterno y salvador Dios manifestado en carne, no un Dios, sino el mismo Dios. En Ezequiel 34:11 dice así: el IHWH o el eterno, si le llamamos así como le llaman los judíos. Yo, dice el eterno, el todopoderoso del Antiguo Testamento, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, y les reconoceré su rebaño, como él conoce el pastor a sus ovejas en el día de nublado, en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, dice: así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. ¿Quién es ese que dijo esto? Fue el gran yo soy, que aparece en Juan 10:14, que dijo: yo soy el buen pastor, que conozco mis ovejas y las mías me conocen. El versículo 11 dice así: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque así prometió en Ezequiel 34:11, donde dijo: yo mismo voy a ir a salvar a mis ovejas. Aquí cuando habla ovejas está hablando de su pueblo. El IHWH o Jehová, que dijo David que era su pastor, es Jesucristo, que dijo el Salvador, Jesucristo, Dios, que perdona mis pecados, el que me hizo libre como Dios manifestado en carne. Jesús es llamado Hijo de Dios. Por eso dice en Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En su manifestación humana, Él es llamado Hijo de Dios por nacer de una mujer. Pero es Dios mismo encarnado que vino a salvar a su pueblo. Si nos vamos a Hebreos 2:14, dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el eterno, Él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio o el poder de la muerte, esto es, al diablo, por causa del pecado de nuestros padres, Adán y Eva. El diablo se apoderó, pero ahora viene el Eterno y le quita otra vez esa autoridad que quería tomar el diablo, que él se adueñaba del ser humano. Según Hebreos, Dios mismo vino manifestado en carne o en un ser humano,
a salvar a todos los que crean en él. Esto lo encontramos en Juan 1:12 y Hechos 4:12, según 1 Timoteo 3:16. En esos 3 versículos encontramos una gran verdad, y dice así: en 1 Timoteo 3:16, sin contradicción Dios fue manifestado en carne. Otra traducción dice: e indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. No dice un Dios. Por eso en Romanos 9:5, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús les dijo a los fariseos en Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y todos esos judíos que rechazaron al Señor Jesús, que no lo aceptaron como el gran yo soy, murieron, como lo dijo el Señor, pecando. Murieron sin que sus pecados fueran perdonados, porque no lo aceptaron en su corazón, lo rechazaron. Claro, les dijo: si no creen que yo soy, ¿quién es el yo soy? El del Antiguo Testamento es Jehová, el Padre, el Eterno, el único todopoderoso. ¿Quiere usted que sus pecados no sean perdonados? Pues rechace al Señor Jesús. Simplemente así, rechace al Señor Jesucristo. No lo acepte en su corazón y no se bautice como dice la Biblia. Y créalo que sus pecados no serán perdonados. Filipenses 2:5, la traducción de la Vulgata Latina, antes de ser adulterada, nos dice así: pensad entre vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús, quien existiendo en la forma divina, no consideró darse a conocer en la forma divina como cosa a que aferrarse, sino que se desintegró a sí mismo, tomando forma de siervo, llegando a ser a la semejanza de los hombres, y hallándose en esa figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa causa su divinidad lo exaltó también hasta lo sumo, dándose un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el glorioso Dios Padre. Así dice la Vulgata Latina, y no lo digo solo yo, lo dicen muchos apologistas de la historiadores que lo están diciendo que así dice la Vulgata Latina en el original, antes de ser adulterada. Yo solamente estoy viendo algo de lo que dice estos escritos, que así dice esta Biblia antes que la adulterara. En la Reina Valera dice así en Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, o el Eterno, el IHWH, pero no se refiere a los testigos, pues lo siento mucho, me disculpan, se refiere a los testigos del Todopoderoso. Vosotros sois mis testigos, dice el IHWH, y mi siervo. Cuando dice mi siervo se está refiriendo a Jesús, que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy, ¿quién? El siervo. Le dice a su pueblo, a Israel, le dice: ustedes son mis testigos. Y en otras palabras, mi siervo, como diciendo también mi siervo que escogí, diciendo, y Jesús a quien escogí, para que me conozcan y entiendan que ese siervo yo mismo soy. Otra traducción dice que ese siervo, que yo soy él, dice, para que crean y entiendan que yo soy él.
Y luego sigue diciendo, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Si claramente el Señor está diciendo que ni antes de Él ni después de Él fue formado o será formado otro Dios, entonces el siervo Jesús no puede ser otro Dios, y Él mismo lo está diciendo, que para que entiendan y crean que yo soy Él o que yo mismo soy. Todo el contexto general de la Biblia nos dice que Dios es uno, comenzando desde Génesis. Si vemos el primer mandamiento, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por esa causa los judíos rechazaron al Señor Jesús cuando les dijo que era hijo de Dios, y no lo aceptaron los religiosos. No entendieron que era hijo de Dios por la carne, por la humanidad, porque Él nació de una mujer, porque tomó forma humana, porque derramó sangre, porque tomó ese cuerpo de sangre para ser sacrificado como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En Juan 4:24 dice la Biblia que Dios es espíritu, como espíritu no podía salvarnos, porque Él había dicho que el hombre era salvo por el derramamiento de sangre. Cada año el sacerdote mataba un cordero y rociaba la sangre en el altar para salvar al pueblo, y por eso vino Cristo, el cual es Dios manifestado en carne, como el Cordero Pascual. Como espíritu no podía derramar sangre como hombre humano. Sí, Jesús es Dios manifestado en carne. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él participó de lo mismo. El eterno YHWH dice así, que en el día de la batalla final, y derramaré, dice, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron. ¿Quién está diciendo eso? El Eterno, al que le llaman Jehová. Pero ¿cómo? Si al que traspasaron fue a Jesús. Pero Él está diciendo aquí que en el día final lo van a ver a Él. Sí, porque es el único Dios, no son dos dioses, es el mismo Jehová, es Jesucristo. O el Eterno es el mismo Jesucristo. Que en el día final dice que los pecadores van a ver al que traspasaron y van a llorar, van a lamentar, porque van a decir, ¿cómo fuimos capaces de hacer esto? Que en el día de la gran batalla, dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Traspasaron a Jehová hecho humano, aunque a muchos no les guste. Traspasaron al Eterno del Antiguo Testamento en su forma humana, como el Cordero que nos iba a rescatar de nuestros pecados. El Antiguo Testamento fue escrito en un hebreo antiguo que no usaba vocales. El nombre de Dios se escribía como 4 consonantes, que son IH, BH en caracteres hebreos, las cuales se pronunciaban algo así como Yahvé y Yahweh y HBH. Representan formas del verbo ser, o quiere decir algo así como el quien será, es y fue, como dice en Apocalipsis, hablando del Señor Jesucristo, y en Isaías hablando del Eterno, del Padre, donde solamente dice que es uno. Yo el primero y yo el postrero, dice, en tanto en el Antiguo Testamento como en el primero, hablando que es un único Dios. Esto encaja solamente en el Señor Jesucristo, según Apocalipsis. Los judíos tienen un gran respeto al nombre de Dios. El tercer mandamiento dice, no
usarás el nombre de Dios en vano. Así que ellos no lo pronunciaban, en su lugar decían palabras como Adonai, Señor nuestro, Elohim, Dios de dioses, Shaddai, Todopoderoso, Omnipotente, etc. El Tesur, durante los siglos 6 al 10 después de Cristo, un grupo de eruditos judíos conocidos como los masoretas, como ya lo hemos dicho bien, inventaron un sistema para poner vocales al antiguo idioma hebreo. A los masoretas se les ocurrió, para recordar al lector que no debería pronunciar el nombre Dios, poner Dios y pusieron las vocales de Adonai, A, O, A, entre las consonantes I, H, B, H. La primer A la cambiaron a E por razones fonéticas, y la última I no la incluyeron. Escuche eso, pues era considerada consonante, así que convinieron y HBH y EOA, lo cual dio Jehová. Incluyeron, pues era considerada consonante, así que cambiaron a IHBH y EOA, lo cual dio Jehová, cuando se tradujo al castellano. Y para los que no lo saben, Jesús significa Jehová salva, el Eterno salva, como dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres podamos ser salvos, solamente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna. Por eso Pedro, en su primer mensaje, cuando él toma las llaves del reino, como le dijo el Señor Jesucristo, y usa esas llaves, en su primer mensaje él extiende, él tira el sermón y se convierten 3,000 personas, y mandó, dice, a bautizarlas en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo. Y les dijo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Por eso vemos también en otra escritura que dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es importante el nombre del Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que solamente en el nombre hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que Dios te bendiga y te guarde. Y ánimo, investiga. No digas eso es mentira, sino investiga. Métete a la historia. Y no te vayas solamente a verle un lado a la moneda. Búscale el otro lado para que te des cuenta de la verdad. Que Dios te bendiga y te guarde.